Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ahora les traigo un video un poco particular, ya que trata de unas casas que fueron construidas sobre un cementerio en el área de Houston, Texas, y cómo las personas que compraron estas casas se dieron cuenta de que antes había existido un cementerio en donde ellos estaban viviendo prácticamente y qué cosas paranormales les empezaron a suceder antes de saber todo esto. Así que quédate a ver el video para saber más acerca de esta historia. No olvides suscribirte y darle like al video, así me estarías ayudando muchísimo y te doy las gracias de corazón. Así que sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno, todo empezó con una pareja en el año de 1982. Esta pareja compró una casa en Houston, Texas. Y como toda persona que acaba de comprar una casa, ellos estaban súper felices y más que cómodos allí, en su casa en la que acababan de comprar. Y así pasaron cerca de un año, hasta que a uno de ellos se le ocurre que quería hacer una piscina en su patio. Y pues decidió hacer un presupuesto y preguntar cuánto le cobraban por hacerla. Y cuando ya logró tener unas cosas y dinero para empezar con este proyecto, iniciaron a escarbar en el patio. Pero un día, un hombre mayor llegó a su casa a visitarlos, sin ser invitado. Es más, esta pareja no conocía a este señor, pero él llega a su casa y les dice que había observado que ellos querían construir una piscina en el patio, a lo que ellos respondieron que sí. Bueno, este señor decide decirles algo como: ustedes sí saben que si siguen con esta construcción van a desenterrar restos humanos. Y así uno de los dueños le preguntó que si él cómo sabía eso, a lo que el señor le dijo que él sabía porque él había enterrado muchas personas allí, pues él trabajaba en el cementerio que había allí antes de construir las casas. Pero Sam, uno que era de los dueños, no le tomó mucha importancia y continuó con la construcción, porque él quería la piscina. Y bueno, como ya se imaginarán, mientras él estaba escarbando, descubrió dos esqueletos humanos. Al ver esto, Sam llamó a la policía y ellos llegaron e hicieron una exhumación de estos cuerpos. Solo que estos esqueletos ya estaban como en un estado muy avanzado porque cuando los tocaban como que se deshacían. Además, encontraron dos anillos matrimoniales. Al ver esto, los propietarios de esta casa querían investigar de quiénes eran los restos encontrados allí enterrados en su propia casa y decidieron ponerse en contacto con una persona que ya tenía bastante tiempo de estar viviendo allí en la zona. Esta persona había trabajado en el cementerio muchos años atrás, entonces se sabía muy bien toda esta historia. Y aparte había enterrado a muchas personas. El señor empezó a contarles toda la historia y les dijo que sí, efectivamente, en los años anteriores, antes de hacer la construcción de las casas, allí existía un cementerio que se llamaba Black Hawk y que el último entierro que se había hecho había sido en el año de 1939. Y pues decidieron seguir escarbando y en todo esto descubrieron que las personas o cuerpos que habían encontrado allí en vida se llamaban Charlie y Betty Thomas y que habían sido enterrados en el año de 1930. Al ver esto, los dueños de la casa, Sam y su pareja, empezaron a sentirse un poco culpables porque a pesar de que ya el señor les había advertido de esta situación, ellos habían seguido con la construcción. Entonces decidieron volverlos a enterrar en el mismo lugar que los habían encontrado en su patio. Pero unos días después empezaron a sucederles cosas muy pero muy extrañas. Un día Judith, la esposa de Sam, vio que su reloj estaba brillando. Al ver esto, ella decidió acercarse a ver por qué estaba así.
y descubrió que el reloj estaba desconectado. Otro suceso que le pasó fue una noche que ella estaba sola, se estaba bañando y escuchó como que la puerta, una de vidrio que ellos tenían, se abría y se cerraba. Y escuchó que alguien le dijo, ¿qué estás haciendo? A lo que ella, pensando que era Sam, su esposo, le respondió. Y luego no escuchó nada más. Pero cuando salió de la ducha, vio que no había nadie en la casa. Al día siguiente, Judith iba a salir y se quería poner unos zapatos que a ella le encantaban, que eran unos de color rojo, que ella había dejado en el closet. Los fue a buscar, pero increíblemente los zapatos no estaban. Los buscó y no los encontró, hasta que al fin los encontró en el patio, justo encima de donde estaban enterradas estas personas. Nadie podía haber movido los zapatos porque ella estaba completamente sola desde el día anterior. Pero no solo ellos estaban pasando por esta situación. También sus vecinos estaban pasando por cosas similares. Al menos 12 vecinos más decían que sus televisores se encendían solos, que apagaban y encendían sus luces y más cosas así. Además, algunos la estaban pasando peor. Escuchaban ruidos o veían apariciones de personas extrañas en su casa como sombras. Había una pareja que declararon que todas sus plantas no sobrevivían, todas morían, y que donde tenían su jardín encontraban unos hoyos muy particulares como en forma rectangular. Pero ellos pensaban que algún animal estaba haciendo eso. Así que los llenaba de nuevo con tierra, pero increíblemente al siguiente día los encontraba igual, con esos hoyos rectangulares. Además, en un árbol que estaba en su patio, había una marca muy extraña, como una flecha apuntando hacia abajo. Luego descubrieron que exactamente donde estaba esa flecha estaban enterradas 2 hermanas. Además, también estaban pasando por cosas muy extrañas. Una cosa era que a pesar de que la temperatura ahí hacía de 40 grados, en la casa siempre se mantenía muy frío. Y lo peor fue que iniciaron a sentir que había alguien más en su casa, que no estaban solos. Además, escuchaban cómo el agua del baño se tiraba sola y escuchaban como personas murmurando, pero como que hablaban en la casa así, murmurando, pero no se entendía absolutamente nada. Uno de ellos también, un día que estaba solo, escuchó lo mismo que Judith, que la puerta se abría y se cerraba, por lo que decide ir a ver, pero no había nadie más en la casa, no había entrado nadie en la casa, a lo que ella le pidió a su esposo que si podían mejor irse de ese lugar porque ya le empezaba a dar miedo, pero su esposo le dijo que no, que era su casa, que era casa de ellos y que tenían que pelear por ella. Pero una vez a él le pasó que mientras estaba caminando una noche, al pasar por el cuarto para poder entrar, vio que una sombra estaba parada al lado de su esposa. Allí en ese momento fue donde él ya empezó como a tener miedo por el bien suyo y de su esposa. Mientras tanto, Sam y Judith, la pareja de la que hablamos al principio, decidió demandar a la constructora ya que habían vendido la casa y no habían sido notificados antes de comprarla que la casa había sido construida sobre un cementerio. Al principio el jurado estaba a favor de ello e incluso ya se estaba llegando a un tipo de acuerdo para que se conciliara $132,000 a favor de esta pareja, debido a la angustia mental que estaban teniendo, pero luego algo pasó y se decidió que la constructora no era responsable. Y escuchen esto, Sam y Judith tuvieron que pagarle a la constructora $50,000, a lo que obviamente Sam y Judith quedaron en la bancarrota.
La otra pareja también había decidido demandar, pues les habían dicho que tenían que demostrar que allí antes había sido un cementerio. A lo que Jim empezó a escarbar en el patio y pasó algo muy extraño. Como a la media hora se empezó a sentir un poco mal y sentía que no podía seguir, por lo que decidió mejor descansar. Pero su hija decide ayudarla. Le dice, no, sí, tu madre descansa, pero yo te ayudo y sigo escarbando acá. Pero curiosamente, ella también empezó a sentirse muy, pero muy mal. Así que la hija decidió desistir porque se sentía terriblemente mal. Tanto así que la tuvieron que llevar al hospital. Y pasó lo peor, le dio un infarto, a lo que 2 días después falleció. Al ver todo esto, Jim pensó que todo esto era por algo sobrenatural. Con todo esto que les había pasado, ya no querían saber absolutamente nada de la demanda y decidieron mudarse a Montana. Actualmente las personas que viven en esta zona no han reportado que les haya sucedido alguna cosa similar a la que les sucedió a estas dos parejas. Déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de estos dos casos. ¿Por qué razón creen ustedes que a estas dos parejas les pasaba esto? ¿Y por qué actualmente a los que viven exactamente allí no les pasa nada? Háganme saber sus opiniones en los comentarios aquí abajito. Además, si ustedes han pasado por una situación similar también, pueden comentarlo aquí. Yo los estaré leyendo, les estaré dando corazoncito. Podemos compartir historias porque a mí también me ha pasado cosas paranormales. Así que háganme saber sus opiniones. Gracias por quedarse hasta el final del video. Nos veremos en un próximo video y cuídense mucho. ¡Chao!